Pasamos a nuestro siguiente políglota de la lista, Miguel Escoto. ¿Miguel Escoto quién es? Bueno, pues Miguel Escoto es filósofo, es médico y es alquimista medieval. Estamos hablando alquimista medieval siglo XIII, y este hombre era un máquina. Conocía el inglés, su lengua materna, conocía el latín, como casi todo el mundo, conocía griego, algo no tan común. En ese momento en Europa, en el siglo XIII, hablar griego no era tan común como lo fue después a partir del siglo XIV, del siglo XV. Durante la Baja Edad Media no había quien hablase griego en el mundo medieval. Era raro encontrar a alguien que hablase griego en el mundo de Europa Occidental. Él sí que dominaba el griego, pero es que además dominaba el hebreo y dominaba el árabe. Una cosa que, de nuevo, era esencial, particularmente si vemos de dónde viene. Decimos, él era médico, filósofo y alquimista. Siglo XIII es la época en la que están viniendo todas estas traducciones del mundo islámico, y conocer el hebreo y conocer el árabe era esencial para conocer la medicina, para conocer la filosofía, para conocer la alquimia. Además, tened en cuenta que muchísima de la simbología alquímica o muchísima de la simbología cabalística, estas cosas, todas requieren de conocimiento de la lengua original, razón por la que mucha de esta gente se dedicaba también, la gente se dedicaba a cosas, digamos, ocultistas, como puede ser pues, la alquimia, la cábala, etcétera, pues tenían que conocer la lengua materna de estos escritores, ¿no? Es decir, el griego, perdón, el hebreo y el árabe. Pasamos a un político, bueno, que ha cambiado la historia de la humanidad, Mehmed II, que la gente no sabe. Mehmed II, uno de estos nombres que hay que saber quién es mínimo. O sea, si tienes que acordarte de algún emperador otomano, tienes que acordarte de Mehmed II. Mehmed II es el que conquistó Constantinopla, y Mehmed II, que vive durante el Renacimiento, pues es un hombre del Renacimiento. Primero, Mehmed II hablaba turco, su lengua materna, naturalmente, pero es que él era hijo de una griega. Es decir, Mehmed II era 50% era griego, y él conocía el griego, era la lengua de su madre y era la lengua de parte de su familia y era la lengua de una parte bastante importante de su imperio. Entonces, hablar griego para Mehmed II era una cosa esencial. Pero es que además de griego, conocía otras lenguas. Hablaba perfectamente el árabe, hablaba perfectamente el persa y aparentemente hablaba también perfectamente el latín. Que esto, pues no sé, tendré que indagar un poco, pero a mí me ha parecido sorprendente. Tampoco me sorprende tanto, en realidad, teniendo en cuenta la historia de la época, pero me parece apasionante que este hombre político, conquistador, tuviese estas capacidades poliglóticas. Siguiendo con figuras políticas, pasamos a Isabel I de Inglaterra, un personaje interesante, bastante común en la época en Europa. Hablamos del siglo XVII, conocer casi todas las lenguas europeas de los grandes países europeos. Es decir, era común en la corte conocer el inglés, conocer español, conocer el francés, el italiano y, en el caso de Isabela, el holandés, que es otra lengua bastante, era una lengua bastante importante en la época. Hoy día casi todo el mundo pues diríamos, bueno, pues, inglés, francés. Holanda en aquel momento era especialmente para Inglaterra, era un país de bastante interés. Holanda al final era una pequeña superpotencia concentrada en un territorio muy, muy pequeño, pero muy importante. Al parecer también Isabela podía hablar las lenguas célticas que había dentro del Imperio Británico. Recordamos, hay varias lenguas célticas vivas dentro de lo que sería el Imperio Británico. Tendríamos el gaélico escocés, tendríamos el gaélico irlandés, tendríamos la lengua de Cornualles, tendríamos el galés y tendríamos el celta de la isla de Man, que es una isla que hay, la islita que hay en medio entre Inglaterra e Irlanda, ¿no? Bueno, pues no sé si aquí estamos hablando de si en la lengua celta, por ejemplo, de Irlanda y de Escocia, que son las dos gaélicos, serían ya tan diferentes en el siglo XVI como para ser considerado dos lenguas diferentes, o si cuando se menciona que hablaba
la lengua celta de Irlanda y Escocia se refieren a la misma lengua, es decir, porque el gaélico escocés y el gaélico irlandés vienen de la misma lengua, ¿no? Empiezan a dividirse, separarse en el siglo X, siglo XI. Yo no sé exactamente en el siglo XVI cómo de distinta eran una de la otra, y si contarían en el siglo XVI como dos lenguas perfectamente diferentes, o no sé si a lo mejor cuando hablan de que hablaba la lengua de los escoceses se refiere al Scots, que de nuevo se diferenciaba tanto el Scots del inglés del siglo XVI, no lo sé. Pero de momento lo que se sabe es que sí que conocía por lo menos algunas de las lenguas célticas de su imperio. Pasamos a uno de mis escritores favoritos, el autor de Paradise Lost. Hablamos de John Milton. John Milton hablaba inglés, hablaba italiano, hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo. Y no solamente hablaba estos idiomas, sino que a menor nivel, es decir, de nuevo, a otro nivel posiblemente académico, porque su interés fuese poder leer más que poder hablar, holandés, francés, español, arameo y siríaco. O sea, que alguien en Inglaterra en el siglo XVII, como está John Milton, que le diese a alguien por aprender siríaco y arameo allí en el siglo XVII en Inglaterra, o sea, me parece que es una barbaridad apasionante. John Milton en general, como poeta, es un gran poeta, pero además es que es él mismo una figura completamente apasionante. Cerramos nuestro ciclo con una mujer muy especial. Bueno, no cerramos, vamos a tener uno extra, pero cerramos con Cleopatra. Cleopatra, que dice Cleopatra, pues cerramos con Cleopatra. Porque es, de nuevo, aparte de la historia de Cleopatra, es apasionante, es además una figura políglota. Y además con unos idiomas interesantísimos, teniendo en cuenta además la situación geográfica en la que está Egipto y su situación como reina, ¿no? Porque no solamente hablaba griego sería la lengua materna de Cleopatra, sino que hablaba el egipcio tardío, posiblemente muy parecido a lo que nosotros llamamos hoy el copto, y además, pues, arameo, parece ser que hablaba árabe, o posiblemente sería la lengua nabatea más que árabe, o el árabe nabateo. Hablaba el parto y el medio, que son lenguas de origen persa, pero que para lo que significa Egipto eran muy importantes, teniendo en cuenta cómo era la geopolítica de la época. Tendríamos, digamos, la esfera latina en el Mediterráneo occidental, la esfera griega en el Mediterráneo oriental, y tenemos la influencia importantísima del mundo persa en el mundo medio oriental. Entonces Cleopatra está jugando en este mundo, ¿no? Donde ella pertenece claramente a la esfera griega, pero tiene que equilibrar con estos poderes, ¿no? Hablaba, por supuesto, latín, y además, al parecer, hablaba etiópico. No sabemos exactamente cuando, porque lo que dice Plutarco es que habla troglodita, pero troglodita se referirá simplemente a la lengua que se hablaría al sur de Egipto. Posiblemente en los reinos que habría al sur de Egipto sería posiblemente algo etiópico, ¿no? No sabemos exactamente qué, no sabemos cuál sería qué variedad, porque Plutarco no da muchos detalles. Pero lo que sí sabemos es que Cleopatra atendía casi todas las reuniones que se hacían por motivos políticos y diplomáticos. Cleopatra era capaz de hablarlas todas sin necesidad de traductor, que es la cosa más apasionante que hay. Uno más y ya me callo, os lo juro que es uno más y ya me callo, pero quería hablar del cardenal de Mezzofanti. Si no habéis oído nunca hablar de este hombre, del cardenal de Mezzofanti, era un cardenal, estamos hablando del siglo XVIII, cardenal italiano, que es reconocido como un hiperpolíglota, y no solamente como un hiperpolíglota, sino posiblemente la persona que por lo menos hasta su época había conseguido hablar más idiomas. Se recuerdan en total, al parecer, unos 60 idiomas que controlaba, de los cuales 30 podía hablar, al parecer, con fluidez. Otra cosa es
cómo juzguemos nosotros qué es lo que la gente consideraba en la época fluidez. Hay que pensar también que muchas de estas veces, en muchas de estas reuniones diplomáticas, él era diplomático también, era cardenal, y bueno, ¿hasta qué punto, por ejemplo, alguien en la época diría, hablaba 30 idiomas? Claro, porque los estándares de la época son diferentes, pero desde luego sí que hay que reconocer que independientemente de si hablaba con verdadera fluidez 30 idiomas, nada más que hablar con verdadera fluidez 5 idiomas ya es acojonante. Pero si en vez de 30 que a lo mejor hablase 10 idiomas con verdadera fluidez, ya sería un verdadero logro para el siglo XVIII. Pero es que además lo interesante no es esos 30 idiomas o 60 idiomas que controlar, sino que fuese capaz él de controlar esos idiomas. Cuando hablo de controlar me refiero a que conozca las líneas básicas de la gramática, que conozca las líneas básicas de cuál es, digamos, la dinámica del idioma y cómo funciona, qué tipo de idioma es y cómo se acerca uno a ese idioma, que es, por ejemplo, lo que pasa cuando uno aprende, por ejemplo, cuando uno aprende un número de lenguas dentro de una misma familia, uno se va enterando poco a poco de cómo funciona. Cuando uno aprende varios idiomas, por ejemplo, de una misma familia, uno se va enterando realmente de cómo funciona esa familia, de cómo, de cuál es la dinámica de esa familia de lenguas, de cómo funciona y es capaz un poco de intuir, ¿no? Yo, por ejemplo, pues lenguas eslavas, por ejemplo, pues que yo haya estudiado realmente, pues nada más que el polaco y el ruso, algo de checo y tal, pero si ahora yo, por ejemplo, me tengo que enfrentar al serbio, yo conozco el idioma, es decir, no lo conozco del todo, pero nada más que por conocer el ruso y conocer el polaco, que son dos lenguas eslavas de ramas diferentes dentro de las lenguas eslavas, el ruso de la parte oriental, el polaco de la parte occidental, pues entonces yo empiezo ya a ver esas similitudes y entiendo un poco las cosas, ¿no? Igual que, por ejemplo, si estudias ciertas lenguas germánicas, por ejemplo el alemán y el inglés, pues entonces, si te tienes que enfrentar al noruego, pues conoces el noruego, aunque no lo hayas tocado nunca, pero ya lo conoces porque has tocado lenguas que son muy similares, que son de la misma rama, de la misma familia, ¿no? Y entonces, pues, nada más que conocer y condominar cierto número de idiomas, pues entonces, nada más que llegando a ese concepto de conocimiento intuitivo, de que más o menos sabes qué te esperas cuando estás trabajando un idioma, nada más que llegar a 60 idiomas que uno puede controlar, que uno puede conocer, más o menos intuir de qué van, etcétera, es un milagro absoluto. Pero vamos a entrar en qué idiomas son. O sea, la lista la tengo aquí porque si no es imposible. O sea, es que estamos hablando de hebreo, hablamos de árabe, hablamos de copto, hablamos de armenio, de persa, de turco, albanés. Pero ¿quién aprende albanés? ¿Habéis visto el albanés? Yo he estado en Albania. Yo no quiero aprender albanés. O sea, ¿me gustaría? Sí. ¿Voy a hacerlo? No. Porque es demasiado. Es que es loquísimo. Maltés. Maltés. Dios mío. O sea, latín, italiano, español, portugués, alemán, sueco, danés, holandés, inglés, ruso, polaco, chino. Y no solamente eso. Es que además eh, él no salió de Italia nunca. Él no vivió fuera de Italia. Él hablaba todos estos idiomas a través de libros y sobre todo a través de gente. Precisamente porque estaba en este puesto de la iglesia, él fue nombrado cardenal en cierto momento. Él además estaba con muchísimas organizadoras. La iglesia tiene esta visión, ¿no?, de misionera, ¿no? De que hay que establecer misiones y eso significa que la iglesia católica se ha convertido incidentalmente o accidentalmente en uno de los patrones de la poliglotía más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Ninguna institución, creo yo, en toda la historia de la humanidad, salvo la Organización de las Naciones Unidas, creo yo, ninguna institución salvo esa, ha superado a la Iglesia Católica en afán de conocer idiomas. Es decir, es que los católicos, mandando misiones a tomar por culo en la selva, se han tenido que acostumbrar a un montón de culturas, han recogido muestras lingüísticas de sitios totalmente inaccesibles e impensables en la época,
Y bueno, nos han dejado, pues yo creo que el mayor registro lingüístico de idiomas y el mayor registro de políglotas. Figuras como Mezzofanti solamente son comprensibles dentro de el mundo católico que tiene este afán de convertir y de mandar misiones a estos sitios, ¿no? Pero de nuevo, metodológicamente es que es una pasada que este hombre aprendiese esta cantidad de idiomas con libros y con el contacto personal a través de su vida diplomática y su vida de cardenal con otras personas con las que tenía contacto, ¿no? Que venían de fuera, etcétera, ¿no? O sea, el nivel de interés que uno tiene que tener y el nivel de motivación que uno tiene que tener personal para hacer este tipo de empresas de voy a aprender 60 idiomas por mis cojones, me parece que es una cosa apasionante. Entonces, cerramos ya sí, que cierro la lista, cerramos y os dejo en paz. Pero a mí todas estas figuras me parecen, todas y cada una de ellas, por motivos diferentes, pero también por el mismo motivo, pues su poliglotía, ¿no? Pero a niveles diferentes y por motivos ligeramente diferentes, me parece que son todas ellas figuras apasionantes y son inspiradoras. Así que espero que alguna de ellas os haya llegado, espero que hayáis aprendido algo. Y si no he mencionado a vuestro políglota favorito, si tenéis un políglota favorito que no haya mencionado, pues podéis dejarlo en los comentarios. Los políglotas siempre está bien conocerlo, igual me enseñáis a mí algo también. Nos vemos en el siguiente vídeo.